un 4 años de edad, se acercó a la puerta del CEO y dijo, ¿puedes ser mi amigo? Ese día, un milagro sucedió. En medio del brillante brillo de una tarde de otoño, el barrio más rico de la ciudad estaba empezando a brillar. La ventana de la tienda estiraba en luces de feria doradas, lanzando brillos cálidos sobre las paredes polizadas. Los coches se acercaban lentamente, sus ventanas se pintaban, sus motores se distraían. El aire mantuvo la promesa del próximo invierno, rígido, caliente y silencioso. Mason Reed se sentó sola en los pasos del frente de su mansión, un maravilloso arquitecto retirado de la calle por los altos arcos y una puerta de iron negra. Sus espaldas se abrieron, su colar desmantelada, pero su postura era estrecha, sus espaldas abiertas con tensión invisible. No estaba mirando a nada en particular. Su mirada estaba fijada en algún lugar más allá de la calle, más allá de la ciudad. Era la mirada de un hombre que no había hablado con alguien de corazón por demasiado tiempo. A través de la calle, una mujer en sus primeras treces empujó un cartón seco lleno de botellas vacías y canetas descartadas. Su cabello blonde se retiró en una simple espalda. Sus jeans se borraron. Su cara, claramente, no suficiente para el viento. Una mano agarró el anillo del cartón. La otra la agarró tranquilamente a un niño. Lucas tenía 4. Su pequeña mano se burló en sus madres. Su otra mano agarró una botella de plástico que le agarró rítmicamente mientras caminaba. Trabajaba en una camiseta navy demasiado corta para las espaldas y una espalda que claramente había sido reparada con tapabocas, pero sus ojos, brillantes, curiosos, sin filtro, entraron en la calle brillante con orgullo, no con envidia. Estaban pasando por la casa de Mason cuando Lucas de repente se detuvo. Miró al hombre sentado tan tranquilo, tan silencioso, sola en sus pasos. Mason, en sus zapatos presos y zapatos de hielo, parecía una estatua, perfecta y fría. Pero Lucas vio algo más, algo solitario. Sin avisar, Lucas dejó de la mano de su madre y cruzó la calle estrecha. Lucas, su madre, Laura, asustó, su voz cerrada con pánico. Empezó a perseguirlo, el corazón caminando. Lucas paró unos pies de Mason, se miró y dijo claramente, su pequeña voz alta y segura, ¿puedes ser mi amigo, señor? Mason se miró abajo, asustado. ¿Un niño? No un pedazo, no un financiero, no un paparazzi, solo un niño con ojos grandes y una mirada esperanza. Laura llegó segundos después, sin aire, y alcanzó la mano de su hijo. Lo siento, dijo rápidamente, los ojos no encontrando a Mason. Hamel no quería molestarte, él habla a la gente a veces. Lo sigo diciéndole que no. Mason levantó una mano, lentamente. Él no me molesta. Su voz era rara de descanso, pero firme. Lucas continuó mirándolo. Te veías triste, dijo. De hecho, yo pensé que tal vez necesitabas un amigo también. Algo se rompió, no visible, no fuerte, pero Mason lo sentía, profundo, en algún lugar dentro de su pecho. Descansó lentamente, poniéndose a nivel con el niño. «Un amigo, ¿eh?», dijo, tratando de sonreír. Lucas gritó serio. «Amigos no dejan que la gente se sienta tan solo. Eso es lo que dice mamá». La mirada de Mason se sentaba tan solo y se veía feo. «No sabía que me veía tan triste», murmuró Mason. «Lo haces», dijo Lucas, «pero está bien. Puedes sentarte con nosotros si quieres. Compartimos cosas». Laura agarró otra vez la mano de su hijo. «Lucas, vamos», pero Mason agarró otra vez la mano, esta vez más sencilla, a ambos.
Espera, dijo, luego miró a Laura. ¿Ambos querrías un paquete? Laura miró. ¿Un paquete? He cocinado demasiado, dijo, voz más ligera que antes, y no me gusta comer solo. La cara de Lucas se abrió. Me encantan los paquetes. Laura se excitó, claramente insegura. Solo por un minuto, dijo Mason. Lucas miró a ella con ese brillo que solo un 4 año podría masticar. Después de un largo pauso, ella gritó, y cuando Mason abrió la puerta del frente, agarrándola para el pequeño chico y su madre preocupada, sintió que algo se movía por primera vez en un largo tiempo. No era grande, no era fuerte, pero era real. Y empezó con una sola pregunta. La cocina era inmaculada, contenedores de granito, aplicamentos de acero, iluminación de subgabineta generando un brillo blanco suave. Se veía como algo de un catálogo de alta calidad, perfecto en cada detalle, pero no había calentamiento, no había magnetos en el frigorífico, no había vaso fuera de lugar, no había cromos en el piso. Era una cocina construida para ser admirada, no para ser vivida. Mason las llevó en silencio, casi con cuidado, como si temiendo que el momento podría romperse. Los ojos de Lucas se abrieron en el sitio de la taza de paquetes en la pared. Mason deslizó la tapa y le ofreció una selección. El chico se subió con ansiedad a una silla de barro, sus pequeñas manos apretándose a un paquete de chocolate tan grande como su palo. Se abrió y le dejó una sonrisa feliz, cromos apuntando al borde de su boca. Laura permaneció parada cerca de la puerta, excitada. Sus ojos abrieron el espacio, no para admirarlo, sino para entender a su propietario. Ella miró abajo a su caja, la agarró más cerca, como si intentara hacerse menor. «Puedes sentarte si quieres», Mason dijo lentamente, gestionando la silla cerca de Lucas. Laura dio una sonrisa fuerte, pero permaneció donde estaba. Mason se volvió a echar un vaso de leche y lo puso frente a Lucas. Los pies del chico se abrieron y de vuelta mientras apretaba su paquete con cuidado. Estaba completamente a salvo, como si esta isla de barro siempre hubiera sido su lugar de desayuno. Laura finalmente avanzó, no para comer, sino para asistir a su hijo. Ella sacó un paquete de su caja, limpió lentamente las manos de Lucas, luego colocó otro paquete debajo del paquete para agarrar las frutas. La moción fue practicada, madre, y dolorosamente tendera. Mason la observó, no en juicio, no en pena, sino en algo más cercano a la alegría. Había asistido a CEOs, inversores, políticos en esta cocina. Ninguno de ellos había mudado con ese tipo de gracia silenciosa. ¿Te gustan las galletas también?, Mason preguntó, su tono ligero. Laura miró a él. Se oyen bien, pero estamos bien, gracias. Él no presionó. En lugar de eso, él se acercó a la mesa, observando a Lucas sonriendo lentamente entre los pedazos, sin saber de la excitación que estaba en el aire. ¿Vives cerca?, Mason preguntó. Los ojos de Laura brillaron. No exactamente. Nosotros nos mudamos. Él sonrió sin preguntar más. Ella lo apreció. Lucas terminó su galleta y se miró con ojos brillantes. «¿Señor amigo?» Mason levantó un laberinto escondiendo un sonriso. «Sí, señor. ¿Podemos volver? ¿Tal vez mañana?» Laura respiró lentamente, ya rompiendo su cabeza. «Lucas», pero Mason habló primero. «Tal vez mañana», dijo, sorprendiéndose incluso a él mismo. Lucas soñó. Laura miró a Mason buscando su cara para cualquier trazo de sarcasmo o pereza o obligación. No encontró nada, solo una presencia tranquila, firme.
estuvo levantándose, limpiando los trozos de la camiseta de Lucas. Gracias, por esto deberíamos irnos. Te iré a caminar, ofreció Mason, mientras pasaban hacia el aire frío. El cielo se abrió a la oscuridad. Laura tomó otra vez la mano de Lucas, sus dedos volando instintivamente alrededor de su pequeño. ¿Tal vez mañana? Lucas preguntó, esperanzado. Mason miró a él, luego a Laura. ¿Si tu mamá está bien con eso? Sí. Se excitó, luego se abrió una vez, y así la puerta se cerró suavemente detrás de ellos. Pero el aire dentro se sentía un poco más cálido que antes. En los días que seguían, regresaron. No todos los días y nunca por mucho tiempo, pero suficiente para que Mason empezó a esperar el golpe suave o el silencio de los pequeños zapatos en el camino justo después del sol. Cada vez que Laura y Lucas entraban con restricción política, Lucas corría a la misma cadera, luchando con ansiedad por cualquier pasto que Mason había cocinado ese día. Raso de maíz, dulce, a veces solo pan blanco. Laura se abrió primero, luego se sentó en la esquina del banco de la cocina, nunca preguntando por nada, siempre listo para salir si Mason le indicó incluso un poco. Pero nunca lo hizo. En lugar de eso, se encontró preguntándose cuestiones que no había preguntado durante años. ¿Cómo Lucas le gustaban las galletas? Si Laura le gustaba el té o el café. Empezó a recoger la leche que nunca le pidió, asegurándose que las galletas no eran demasiado dulces. Lucas, una vez, mencionó las cavidades. Una tarde, la curiosidad le hizo mejor. Después de que se fueran, Mason los trajo desde una distancia, manteniendo en las sombras imágenes de árboles y lamparadas. Él vio a Laura recoger a través de una caja de reciclado, extraer botellas y desmantelarlas metódicamente. Le agradeció a la tienda que le permitió limpiar un par de contenedores en el baño de la calle. Le dio a un hombre en la calle la última mitad de un sándwich que había salvado. Lucas se acercó a su lado, siempre mirando, siempre escuchando. Cuando la gente le miró, él sonrió y se abrazó un poco, un gesto enseñado, claramente repetido a menudo. Mason volvió a casa esa noche y estuvo en su cocina por un largo tiempo, mirando los dos vacíos en la mesa. El próximo día, mientras Lucas estiraba su leche con un palito de canela que Mason había jocamente llamado un cuchillo mágico, Mason se volvió a Laura. ¿Puedo preguntar? ¿Qué hiciste antes de todo esto? Laura pausó. ¿Antes? Antes de que la vida fuera tan difícil. Ella pensó por un momento y luego simplemente dijo, yo era un chef, jefe de la cocina en Loon. Mason se miró. ¿Loon? ¿Cómo en Loon que ganó 2 estrellas de Taste y Table Magazine? Ella gritó, limpiando un trozo de cabello detrás de su oído. ¿Cuándo todavía tenía propiedad? ¿Era usted? Mason se veía genuinamente asombrado. He diseñado los menús semanales, he entrenado a la estafa, he generado todo de las farmacias locales. Ella sonrió feamente. Estábamos haciendo 120 cubiertas por noche en un punto. ¿Qué pasó? La expresión de Laura se acalentó con algo más oscuro. Me casé con el hombre, le confié demasiado, me convenció de firmar algunos papeles financieros. Me pareció que era liable por sus deudas. Desapareció, el restaurante se vendió, perdí todo en 6 semanas. Mason no habló. Ella continuó, he intentado asistir en un lugar más pequeño, pero la palabra se convierte rápido. La gente no le gusta contratar a alguien que solía ejecutar el show. Piensan que serán una amenaza o peor, que están maltratados. Ella miró a Lucas. Estuve 2 meses detrás de la renta. Luego se fue. Ella lo dijo simple, sin drama, solo con la verdad.
pero a Mason le tocó más fuerte que si le llorara. Lo dijo y lo significó. Lo siento. Laura sonrió lentamente. No lo seas. Aún lo tengo. Ella tocó la espalda de Lucas. Eso significa que no perdí todo. Mason la estudió entonces. Realmente la estudió. Ella no le gustaba el vestido o los ojos cansados, sino la forma en la que se sentaba alta, la forma cuidadosa en la que se tapaba la espalda de su hijo cuando no lo miraba, la orgullo que nunca se acostaba, incluso en silencio. No la vio más como una mujer que buscaba alquiler. La vio como una mujer que una vez comandó una cocina, construyó algo de nada y sobrevivió a la colapsación de todo con gracia. Y empezó a preguntar, no lo que le podía dar, sino lo que podía aprender de ella. La primera vez que Mason pidió a Laura que la ayudara a cocinar, se excitó. Habían acabado otro fin de semana silencioso, Lucas lisiando las últimas frutas de sus dedos, Laura apretando su cara con una lámpara, y Mason estaba en el forno mirando a un vaso de agua como si le hubiera hablado. Él miró a Laura y le preguntó casi de casualidad, ¿me ayudaría a cocinar algo? Laura se miró. ¿Cocinar? Tú usabas una cocina, dijo. Yo quería cocinar pasta. Lucas merece algo mejor. Laura se ejercitó. Luego gritó. Puedo enseñarte cómo hacer algo simple, algo cálido. Así que empezó. La semana pasada, Laura llegó temprano. Mientras Lucas jugaba con espátulas y colocaba vasos de medida como bloques de construcción, Mason y Laura quedaron lado a lado en la cocina. Ella le enseñó cómo construir sabor sin ingredientes como un poco de cebolla, ajo, caramelo y cebolla podrían ser la base de algo hermoso. Ella le enseñó cómo estirar $1 en un vaso de sopa que podía alimentar una docena. Esto, dijo, mezclando un vaso, solía ser nuestro especial de los chicos en zapatos de construcción vinieron solo para esto. Mason se alzó, respirando el hielo. Huele a invierno, huele a sobrevivir, respondió, pero había una sonrisa en su voz. La sopa se convirtió en un ritual. Laura cortó con gracia de práctica. Mason aprendió el ritmo de sus movimientos. Empezó a disfrutarlo, la repetición, el olor de cebollas doradas, la forma en la que su voz se abrió cuando ella explicó por qué ciertos vegetales fueron añadidos en ciertas etapas. Lucas lo amaba más de todo. Se sentó en la mesa de la cocina con una caja de crayones y dibujó la misma escena de nuevo, 3 figuras en una mesa, bolsas enfrente de ellas, un perro en la esquina. No tenían un perro, pero Lucas quería uno. Una noche, mandó el dibujo a Mason. Eres tú, eres mamá, eres yo, estamos comiendo sopa. Mason miró al papel. Las figuras eran deshidratadas, pero las sonrisas eran inolvidables. Lo pinó al refrigerador con un magneto que se formaba como un sol. Sus comidas no eran elegantes, pero estaban llenas. Lucas sonriendo sobre historias malas. Laura riendo de la confusión sobre nombres picantes. Mason mirando a ambos como se estaban lentamente retomando el color en el mundo gris en el que había vivido. Una noche, mientras se sentaban a comer, Mason había tratado de crecer en su asiento un plato de verduras, se volvió a Laura y le preguntó, ¿tú siempre amabas cocinar? Laura movía su bolsa. Al principio era solo trabajo, rápido, fuerte, competitivo, pero después de un tiempo, sí, empecé a verlo de una manera, ¿cómo así? Ella lo miró y, en el brillo de la luz pendiente, sus ojos parecían más suaves porque cocinar para alguien más
especialmente cuando están hambrientos, es más que alimentarlos. Es decir, te veo. Me importa si estás bien. Mason no respondió de inmediato. El aire se sintió pesado de una manera significativa. Laura ponía su espátula. Cuando perdí mi trabajo y la casa y todo, dejé de cocinar. Se sintió sin sentido. Pero luego, Lucas me miraría con esos ojos y cocinaría un poco de arroz, saltearía un par de verduras, nada, solo para demostrar a mí mismo que todavía podía, que todavía tenía algo para dar. Ella pausó, miró abajo a su bolsa, luego gritó, «Cocinar para alguien más, así sé que todavía estoy vivo». El pecho de Mason se abrió. Él miró hacia la mesa y por primera vez realmente vio no solo la mujer sentada frente a él, sino la lucha que tomó para que estuviera allí. No dijo nada, no tenía qué, pero profundo en su pecho, algo se movía, algo que pensaba que estaba muy seco, muy frío, se estaba empezando a deshacer. Mason nunca había considerado esas pequeñas cosas antes, cómo las toallas se abrieron, cómo los bolsillos se alinearon en el cuadro, cómo el silencio después de la cena todavía podía sentirse lleno. Pero desde que Laura y Lucas empezaron a venir regularmente, el silencio no era igual. Era más cálido de alguna manera, más suave. Una tarde, cuando Mason bajó las escaleras de un llamado de reunión tarde, call, he stopped mid-step. En la barandilla descansaba una camisa pulcramente doblada, su camisa blanca favorita. Días antes, la había derramado con sopa durante una de sus clases de cocina y la había dejado olvidada en la lavandería. Ahora estaba perfectamente planchada, impecable y descansando como si no perteneciera a ningún otro lugar. Lo recogió con cuidado. No había ninguna nota, ninguna mención, solo una pequeña y silenciosa muestra de amabilidad. Al día siguiente, notó que el fregadero de la cocina relucía, no solo enjuagado, sino fregado. La toalla que colgaba del asa del horno había sido doblada con un poco más de cuidado del que él habría hecho. Había una rodaja de limón en el borde de la tabla de cortar, probablemente usada para fregar las sartenes de metal. Nunca la vio hacerlo. Nunca la oyó decir nada. Pero Laura había estado cuidando los espacios que la rodeaban con la misma atención que atendía a la gente, con un cuidado silencioso y deliberado. Esa noche, mientras disfrutaban de un plato de sopa que Lucas calificó como la mejor cena del universo, Mason se apoyó en la barra y preguntó con indiferencia, ¿has pensado alguna vez en abrir tu propio local? Laura levantó la vista de la rebanada de pan. ¿Un restaurante? Algo más pequeño, quizá, como un carrito de comida. Rió entre dientes. ¿Con qué dinero? ¿Y por dónde empezaría? Empezarías, dijo Mason, diciéndome qué servirías. Laura dejó el cuchillo. ¿De verdad? He soñado con un carrito que sirva comida de verdad a gente de verdad. Trabajadores que no quieren otra hamburguesa grasienta ni una ensalada carísima, solo algo limpio, abundante y hecho con cariño. Se secó las manos con una toalla, una comida caliente pero asequible, como una sopa de lentejas y arroz, sándwiches con verduras frescas, café que no sabe a recalentado 4 veces. Mason sonrió. Eso suena justo a lo que esta ciudad necesita. Laura ladeó la cabeza, escéptica. «Me estás tomando el pelo». «No, no», dijo. «Eres un chef, uno de verdad. No alguien que se dedica a lo que hace. No alguien que tuvo suerte. Sabes crear algo de la nada. Eso es raro». Ella lo miró fijamente, sorprendida. «Podría ayudarte con un plan», añadió. «Podríamos empezar poco a poco, probar recetas, buscar un local.
Tengo contactos con los permisos municipales y conozco a alguien que restaura puestos de comida. Laura frunció el ceño. ¿Por qué harías eso? Porque, dijo Mason simplemente, no invierto en caridad. Invierto en la gente en la que creo. Ella lo miró con una mirada sincera, buscando la trampa. No te ofrezco por lástima, añadió. Te ofrezco porque veo lo duro que trabajas, lo en serio que te tomas cada detalle, y porque creo que la ciudad tendría suerte de volver a tener tu comida. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Mason se acercó. No tienes que decidir ahora, solo piénsalo. Y durante el resto de la noche, aunque ninguno de los dos dijo una palabra más al respecto, algo cambió en la habitación. Laura sonrió con más dulzura. Mason le sirvió el té sin preguntar, y en el silencio que se instaló entre ellos, Mason se dio cuenta de que ya no era silencio, era comprensión. Era casi medianoche cuando Laura notó que la luz del patio trasero seguía encendida. Acababa de enjuagar el último plato, secándose las manos con una toalla desteñida, mientras la cocina se sumía en el silencio. Lucas estaba acurrucado en el sillón, envuelto en una suave manta gris que Mason había tendido sobre el sofá para los invitados, pero que rara vez usaba. Su diminuto cuerpo subía y bajaba al ritmo del sueño, con las mejillas sonrojadas tras un largo día de juegos y risas. Mason había salido horas antes, diciendo en voz baja que solo necesitaba un poco de aire. Laura supuso que volvería en unos minutos, pero los minutos se convirtieron en una hora y luego en más. El reloj avanzaba, el lavavajillas zumbaba y algo en el aire empezó a cambiar. No era ruidoso ni evidente, solo una tensión extraña, una quietud demasiado profunda. Miró hacia las ventanas traseras y vio las guirnaldas de luces aún encendidas sobre el patio, proyectando suaves círculos sobre las tablas de madera. El columpio se mecía ligeramente con la brisa, pero Mason no estaba en él. Sintió una opresión en el pecho. Sin decir palabra, se puso los zapatos y salió. El viento había cambiado. Ahora era más nítido, atravesando su suéter mientras cruzaba la terraza. Los árboles susurraban sobre ella, susurrando secretos en la oscuridad. Entonces lo vio. Mason estaba desplomado cerca de la base del banco, bajo las bombillas colgantes. Tenía los hombros caídos en un ángulo antinatural, la cabeza ladeada y un brazo colgando sin vida a su lado. La vista le paralizó el corazón. «Mason», llamó con creciente urgencia. No hubo respuesta. Corrió hacia él, se arrodilló y extendió la mano hacia él. «Mason». Nada. Los instintos de Laura, profundos, maternales y agudos, se apoderaron de ella. Le temblaban las manos, pero sus movimientos eran decididos. Le tomó el pulso y lo encontró, débil pero presente. Su piel estaba fría al tacto y su respiración era superficial. Susurró su nombre una y otra vez, inclinando suavemente su rostro hacia el suyo y apartándole el cabello húmedo de la frente. Después de lo que pareció una eternidad, sus párpados revolotearon. «Oye», susurró ella, exhalando temblorosamente su alivio al borde de las lágrimas. «Te desmayaste. Pero está bien. Te tengo», murmuró algo que ella no pudo entender, solo aliento y sonido. Aún así, ella lo rodeó con el brazo, soportando su peso con su pequeño cuerpo. Pesaba más de lo que esperaba.
no solo en cuerpo, sino también como carga. Le costó todas sus fuerzas llevarlo adentro. La casa volvió a quedar en silencio, casi demasiado silencioso. Lo acomodó en el sofá, ajustó las almohadas y lo cubrió con una manta gruesa con cuidado. Luego se sentó en el suelo junto a él, con las piernas cruzadas y la espalda contra el sofá, sin apartar la mirada de su rostro. Su respiración era regular ahora, su ceño estaba menos fruncido, pero su cuerpo aún temblaba levemente, desgastado por algo más profundo que el agotamiento. Afuera, el viento aullaba suavemente. El tiempo pasaba. Quizás una hora, quizás más. Poco antes del amanecer, unos pasos suaves resonaron en el suelo de madera. Lucas salió del pasillo, arrastrando los ojos, arrastrando su manta como una capa. Parpadeó en la habitación en penumbra y se quedó paralizado al ver a su madre en el suelo, de la mano de Mason. «Mami», susurró con voz aturdida. Laura se giró, llevándose suavemente un dedo a los labios. «Shh, Mason necesita descansar». Lucas se acercó y se paró a su lado, mirando por encima de su hombro al hombre dormido. «¿Está enfermo?», preguntó, con preocupación en sus palabras. Laura volvió a mirar a Mason, cuyo rostro estaba pálido contra la almohada. «Solo está cansado, cariño. Muy cansado». Lucas se quedó callado un rato, más tiempo de lo habitual. Entonces llegó la pregunta. «Mami, ¿somos su familia ahora?». Las palabras cayeron en la habitación como una gota de agua en el silencio, pequeñas pero que se extendieron por todo. Laura se quedó sin aliento. Miró a su hijo, con la boca entreabierta y los ojos repentinamente llenos. No estaba lista para esa pregunta, todavía no, no allí, pero él la había hecho, y la verdad resonó en su pecho. Antes de que pudiera hablar, lo vio. Una lágrima, lenta y silenciosa, deslizándose por el rabillo del ojo de Mason. No se había despertado del todo, pero había oído. Laura tomó un pañuelo y se lo secó con la misma ternura que había usado cientos de veces con Lucas. Miró a Mason. Realmente lo miró, no al director ejecutivo, no al hombre poderoso, sino a la persona. El hombre que los había alimentado, escuchado, compartido su mundo sin exigir nada a cambio. Un hombre ahora dormido en el sofá, porque en algún momento olvidó cómo descansar a menos que alguien se lo recordara. Se volvió hacia su hijo y susurró, suave como la primera luz que se asomaba por las ventanas. «Quizás sí». El sol de la mañana se filtraba entre la bruma de la ciudad mientras Laura se ajustaba el delantal por tercera vez. Tenía las manos firmes, pero el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Hoy era el primer día de algo completamente nuevo, algo suyo. El carrito de comida relucía bajo una nueva capa de pintura verde, salvia suave. El nombre, Laura's Honest Spoon, estaba pintado a mano con letras blancas impecables, con el logotipo de la cuchara de Lucas, dibujado a crayón, impreso pulcramente en un letrero laminado. Lucas había insistido en pegar él mismo las etiquetas en cada envase de sopa, sacando la lengua en señal de concentración mientras las apretaba con la precisión perfecta. «Perfecto», dijo Laura, sonriendo ante su obra. Mason lo había hecho todo entre bastidores: permisos, licencias, papeleo, incluso la búsqueda del carrito restaurado, pero nunca se atribuyó el mérito. Cuando Laura intentó agradecerle, simplemente dijo, «Tú eres el chef. Solo estoy ayudando a que la cocina funcione». El menú era sencillo: un abundante guiso de verduras, sopa de lentejas especiada,
rebanadas gruesas de pan crujiente y un postre pequeño, galletas de avena, las favoritas de Lucas. A las 11 de la mañana ya se había empezado a formar fila. Obreros, auxiliares de oficina, curiosos gourmets que habían leído rumores en los blogs del barrio. La gente murmuraba, este es el lugar, la sopa, hecha por el chef que vivía en la calle. Laura sirvió su primer plato con cuidado. Mason estaba cerca, con las mangas arremangadas, vestido con una camisa blanca impecable sin corbata. No habló, solo observó, orgulloso, en silencio. Nunca se había visto tan relajado. Mientras Laura atendía a los clientes con una gracia exquisita, Lucas estaba a su lado, repartiendo servilletas y sonriendo como si el carrito fuera suyo. Mason se acercaba de vez en cuando para traer ollas de sopa extra o rellenar el tanque de agua. Era un caos, un auténtico caos, pero se sentía como la vida misma. Alrededor del mediodía, un elegante coche negro se detuvo junto a la acera y dejó atrás a una mujer alta de unos 60 años, vestida con un abrigo de lana azul marino y con el pelo recogido en un suave corte corto plateado. Sus tacones resonaron suavemente en la acera. Evelyn Reed había llegado. Mason se enderezó ligeramente al verla acercarse. «Mamá», dijo simplemente. Evelyn observó el carrito de comida, arrugando levemente la nariz al notar el vapor que desprendía la sopa. Luego, su mirada se posó en Laura, inclinada sobre una bandeja de panecillos, metiéndolos cuidadosamente en una cesta. «Esta», dijo con frialdad, «¿es la mujer a la que has estado invitando a tu casa?» Mason ni se inmutó. «Sí. ¿Tiene un puesto de sopa? Está construyendo algo», dijo, con más integridad que la mitad de las salas de juntas en las que he estado. Evelyn no respondió. Laura se giró y los vio. Ella sonrió, educada, cálida, despreocupada, y se acercó con un tazón. «Bienvenido», dijo simplemente. «Hoy probaremos una lenteja con jengibre. ¿Te gustaría probarlo?» Evelyn arqueó una ceja, pero tomó el tazón. Se sentó en una pequeña mesa plegable cercana, con la cuchara lista para despedirse. Pero después de un bocado, se quedó quieta. Le dio una segunda cucharada. «Este jengibre sabe al plato que cocinaba mi abuela», murmuró, casi para sí misma. Laura regresó al carrito, sin presionar para que lo aprobara, sin esperar su reacción. Evelyn terminó la sopa en silencio. Se levantó, se sacudió el abrigo y se giró hacia Mason. «Está buena», dijo, e hizo una pausa. «Sorprendentemente bien». No dijo nada más, ni bendiciones ni declaraciones. Pero mientras se alejaba, justo antes de llegar a la esquina, Evelyn se detuvo. Se giró y miró el carrito. Laura estaba agachada junto a Lucas, riendo suavemente mientras él le mostraba algo en su pizarra de menú dibujada a mano. Su cabello brillaba dorado bajo el sol del mediodía. Su postura era relajada y natural. Evelyn observó un instante más de lo necesario y luego se dio la vuelta. Su rostro no cambió, pero su mirada se suavizó, y Mason, observando de reojo, comprendió. Ella había visto lo mismo que él, una mujer que no intentaba arrebatar nada, sino una mujer que ya había dado tanto, una mujer que no había entrado en su familia por ambición, sino por amor. Su silencioso asentimiento. Y eso fue suficiente. El aire olía a hierba recién cortada y a canela tibia, mientras el sol de septiembre se deslizaba perezosamente por el parque. Las familias llenaban la zona de picnic. Las mantas estaban extendidas, las neveras portátiles abiertas,
Los niños reían como bengalas. Era el comienzo de un nuevo curso escolar, y Lucas acababa de terminar su primera semana de kinder. Corría delante con su pequeña mochila azul, persiguiendo las burbujas que hacía un niño pequeño que estaba cerca, mientras Laura y Mason lo seguían con una cesta tejida y 2 vasos de limonada. Laura se veía diferente, más fuerte y radiante. Su cabello estaba recogido suelto, reflejando la luz del sol como oro hilado. Su ropa le quedaba mejor, pero seguía siendo sencilla. Se movía con una tranquila confianza que no provenía de la comodidad, sino de la reconstrucción. Su puesto de comida había ido viento en popa durante el último año. La cuchara honesta de Laura había conseguido un artículo en un periódico local y todavía se formaban colas a la vuelta de la esquina a la hora del almuerzo. Había usado el dinero para alquilar un apartamento modesto, pero acogedor, a solo 4 manzanas de la casa de Mason. Aún independiente, aún a su aire, Mason la había ayudado cuando se lo pedía, pero nunca más de lo que ella permitía. Había aprendido eso de ella, y a cambio, ella le había dado algo que nunca pensó que volvería a tener: paz. Encontraron un lugar tranquilo bajo un gran roble y extendieron su manta. Lucas regresó pronto, sin aliento y riendo, y se dejó caer en el césped junto a ella. «Tengo hambre», anunció. «¿Qué hay de postre?» Mason rió entre dientes y abrió una cesta. «Puede que haya traído algo especial». Sacó 3 cupcakes, perfectamente glaseados, cada uno envuelto en papel, uno con una pequeña estrella de azúcar azul encima, el favorito de Lucas. Lucas inmediatamente los cogió y les dio un gran mordisco. Luego se detuvo. Frunció el ceño, masticó pensativo, luego metió la mano en la boca y sacó algo. «¿Qué es esto?» «¿Puedo quedarme?», preguntó, sosteniendo un objeto brillante entre 2 dedos. Laurel se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Era un anillo, simple y elegante, un anillo fino, un anillo de plata con un diminuto zafiro en el centro. Sin diamantes, sin brillo, solo claridad. Su mirada se dirigió a Mason, quien ya estaba arrodillado. No dijo nada. Esperó a que sus ojos se cruzaran. «¿Puedo quedarme?», preguntó en voz baja. «¿Con ustedes dos?» «No por culpa, no porque me sienta responsable, sino porque me recordaron cómo se siente estar en casa». Laura parpadeó, con lágrimas en los ojos. Se tapó la boca con una mano. Lucas, todavía agarrando el pastelito, jadeó. «Di que sí, mamá. Ya es nuestro». Mason extendió la mano y tomó la de Laura, firme y segura. «No necesito una ceremonia ni un título. Solo quiero pertenecer a donde ya me siento en casa». Laura rió, entre sollozos, y asintió antes de poder hablar. «Sí», susurró. «Claro que sí». Lucas vitoreó, levantando su pastelito a medio comer como un trofeo. Lo estrecharon en un abrazo. Los 3 se abrazaron, riendo. Laura aún sostenía el anillo en sus dedos. A su alrededor, la vida continuaba. Las bicicletas pasaban a toda velocidad. Un perro ladraba. Los niños gritaban desde el parque. Pero bajo ese árbol no existía nada más. Solo un niño, que una vez no tuvo a nadie. Una mujer que lo había perdido todo, excepto su gracia. Y un hombre que finalmente supo lo que significaba ser encontrado. Permanecieron allí mucho después de la puesta del sol, sus risas mezclándose con la brisa, sus historias adaptándose silenciosamente al ritmo de una ciudad que nunca se detenía. Y desde ese día, nunca más tuvieron que comer sopa solos. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, si te recordó que la familia no siempre es de sangre y que a veces el amor llega de las maneras más simples, cuando menos lo esperamos, entonces has llegado al lugar correcto. En Soul Stirring Stories
Te contamos historias reales y conmovedoras sobre la resiliencia, las segundas oportunidades y los milagros silenciosos que viven en la vida cotidiana. Historias que nos recuerdan lo poderoso que puede ser un pequeño acto de bondad, lo reconfortante que puede ser el amor con un plato de sopa y cómo la pregunta inocente de un niño puede cambiar el curso de una vida. Si crees en historias que sanan, historias que importan, historias que te acompañarán por mucho tiempo, suscríbete a nuestro canal. Forma parte de nuestra creciente familia, donde los corazones se conectan, las lágrimas son bienvenidas y cada historia nos acerca a lo mejor de la humanidad. Haz clic en suscribirse, activa las notificaciones y no te pierdas una historia que podría cambiar tu forma de ver el mundo. Estas fueron historias conmovedoras. Y recuerda, a veces, una pequeña voz que dice, ¿puedes ser mi amigo?, es suficiente para abrir la puerta a una vida completamente nueva.